Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén, es un gozo adorar al Señor juntos. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a orar. Que el Señor bendiga este tiempo. Pero primero vamos a leer el texto, Romanos 8, del 5 al 14. Y dice lo siguiente: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Déjenme repetir eso. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, el cuerpo, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a no solo a entender la profundidad de estas buenas noticias que das a tu pueblo cristiano, a tu iglesia amada, pero también ayúdanos a sentir el gozo de estas buenas noticias, la confianza de estas buenas noticias, que tu Espíritu todopoderoso, santo y vivificante está en nosotros y con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A través del capítulo 8 de Romanos, la semana pasada comenzamos a ver estas gloriosas verdades en Cristo. Vimos la verdad de que no hay condenación. Qué gloriosa verdad para aquellos que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a ver una segunda gloriosa verdad en Cristo. Y la puedo resumir en esa frase que usa Pablo: el Espíritu de Dios habita en ustedes. El Espíritu de Dios habita
en ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué son tan buenas noticias? ¿Cómo esto debe afectar nuestro sentir y nuestra actitud y nuestro ánimo ante la vida cristiana y entre los desafíos de la guerra por la santidad? Pues eso es lo que queremos ver hoy. Mi meta con el mensaje de hoy es que recobres la confianza de que el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Que recobres la confianza. Y eso hace una diferencia muy grande. Hay dos cristianos, uno tiene el Espíritu Santo, otro tiene el Espíritu Santo, son cristianos, pero uno tiene la confianza de que tiene el Espíritu Santo y su forma de vivir es distinta, aunque ambos tienen el mismo Espíritu. Que recobres la confianza de que el Espíritu de Dios habita dentro de ti y está contigo en tu diario vivir. Y por eso puedes crecer en santidad a pesar de que hayan derrotas momentáneas, porque el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Mi meta es que salgas de este mensaje entendiendo que la lucha por la santidad comienza con una lucha por ver lo que ya tenemos en Cristo. La lucha por la santidad comienza con una lucha por ver y darnos cuenta y percibir lo que ya tenemos en Cristo y recobrar esa confianza para luchar contra el pecado. Y por eso la semana pasada pudimos ver algo de lo que tenemos en Cristo, en que ya no hay condenación. Pero hay algo más. Hoy queremos ver que en Cristo tenemos al Espíritu Santo. Vamos a tener 4 partes en este mensaje. Estudiaremos la persona, la división, la noticia y la tarea. Ahora, esas 4 cosas vamos a entenderla una por una. La persona, la división, la noticia y la tarea. Este es un pasaje más o menos largo, complejo, pero con las notas que he puesto acá probablemente puedas ir entendiendo qué dice el texto y cómo son buenas noticias. Comencemos con la persona, es decir, la persona del Espíritu Santo. Porque si la buena noticia del Espíritu de Pablo gira en torno a que tenemos al Espíritu Santo, debemos entender qué es o quién es el Espíritu Santo primero. ¿Cómo vamos a saber que eso es una buena noticia o no si no entendemos qué es o quién es el Espíritu Santo? Así que hay por lo menos 4 puntos que yo quiero que entiendan claramente de quién es el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo no es una mera fuerza, poder o energía, sino una persona divina. Es una persona divina. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo toma decisiones y reparte dones como Él quiere. La Biblia dice que Él establece una relación de enemistad o de amor con personas. La Biblia dice que tiene la habilidad de convencernos de pecado, de argumentar espiritualmente y convencernos de que somos pecadores. O igual, de argumentar con el cristiano y llevarlo a convencerlo de que eres perdonado. Y también dice que brinda ánimo y consuelo al creyente. Por eso es el consolador. Es una persona. Hay también en la Biblia maneras en que podemos afectar negativamente nuestra comunión con el Espíritu Santo como persona. Hebreos 10:29 dice que uno puede insultar al Espíritu Santo. Mateo 12 dice que puede blasfemar contra el Espíritu Santo.
Hechos 7, resistir al Espíritu Santo. Efesios 4:3, contristar al Espíritu Santo. Hechos 5, mentir contra el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5, apagar al Espíritu. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, no es una emoción, no es un poder, no es una criatura de Dios, es Dios, el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Fíjense que el apóstol Pablo revela al Espíritu Santo como Dios mismo y quiere hacer ver como esta metáfora de que si fuera lo más profundo de la identidad de Dios. 1 Corintios 2:11 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora, debemos entender que todo el vocabulario que quiera describir a Dios es un vocabulario imperfecto. Es un vocabulario de criatura. Hijo es una realidad humana, una realidad que nosotros conocemos de la criatura. Padre también. Espíritu es un lenguaje también humano. Así que todas estas cosas están tratando de acercarse, aproximarse a describir algo que es verdad de Dios, pero no es como que si Dios tuviera cuerpo y espíritu y estas cosas. Dios no es un hombre ni una criatura, pero está tratando de comunicar algo, aunque imperfectamente, humanamente, o como dice ya con una palabra más técnica, antropomórficamente, algo real que hay en Dios. Él, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Todos los que hemos sido bautizados bíblicamente, hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense que Jesús dice en el nombre y después da 3 nombres. ¿Por qué? Porque la Trinidad es esta, la enseñanza de que Dios es un solo Dios, un solo ser que subsiste en 3 personas. Dentro de Dios hay estas 3 personas, e incluso la palabra persona no describe muy bien ni perfectamente qué es esos 3 que hay en Dios, pero busca aproximarse a saber que en Dios hay algo que es 3. Y es el Espíritu Santo uno de ellos. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahí menciona a las 3 personas de la Trinidad. Ese es el último versículo de 2 Corintios. Las 3 personas de la Trinidad. Menciona al Espíritu Santo ahí también. Así que el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. En tercer lugar, el Espíritu Santo se describe con diversos títulos. Al estudiar los títulos del Espíritu de Dios, podemos conocer mucho acerca de Él, y yo te animo a que si tú deseas profundizar en quién es el Espíritu Santo, puedas quizá anotar uno de estos títulos y estar profundizando en la Biblia, porque cada título del Espíritu te dice algo de quién es el Espíritu Santo. Tengo una lista aquí, una colección de títulos. El Espíritu de Dios se dice en Génesis 1. El Espíritu del Padre en Mateo 10. El Espíritu del Hijo en Gálatas 4:6. El Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. El Espíritu de verdad en Juan 14:17. El Espíritu de adopción en Romanos 8:15. El Espíritu de revelación en Efesios 1:17. En Isaías 11:2, ese versículo da una lista de títulos. Mira, y reposará sobre él, dice el profeta Isaías, reposará sobre Cristo el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento
y de temor del Señor. 7 títulos ahí para el Espíritu Santo. 7. Número perfecto, ¿verdad? Se le dice el Espíritu eterno en Hebreos 9:14. Espíritu de gloria, Espíritu de gracia, Espíritu de santidad, Espíritu Santo. El Parácletos, que se traduce como ayudador, consolador o abogado. El Espíritu de vida. El aliento del Todopoderoso, Job 33:4. El Espíritu, simplemente. Por último, quiero que vean esto, que en nuestro pasaje, en cuarto lugar, en nuestro pasaje, Pablo se enfoca especialmente en el Espíritu como el Espíritu de vida. El Espíritu de vida. Aquel que da vida. Y esto es algo fascinante. Desde la misma palabra espíritu, pneuma en griego, rúa, ¿verdad? En hebreo, la misma palabra espíritu significa viento o aliento. Y es una manera poética, ¿verdad? Una manera antropomórfica de describir la misma vida de Dios. El Espíritu de Dios es vida infinita, vida divina, vida todopoderosa, siempre dinámica. Por eso Jesús dijo en Juan 7:38 que el que cree en Él correrán ríos de agua viva, de agua que se mueve. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, dice Juan 7:38. El Espíritu Santo es vida creativa y vemos en Génesis 1 que está moviéndose sobre la superficie de las aguas en la creación. Me encanta un versículo en Salmo 104, 29 al 30, que dice: escondes tu rostro y se turban, les quitas el aliento, espíritu, viento, aliento, les quitas el espíritu, les quitas el aliento, expiran, mueren las criaturas, vuelven al polvo. Envías tu espíritu, tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Cuando Pablo menciona al Espíritu dentro de nuestro pasaje, entonces él desea que pensemos en el infinito poder vivificante de Dios entre nosotros. Y esto es importante para nuestro siguiente punto, punto número 2, que ya vamos a ver el texto bíblico, versículos 5 al 8, ¿qué es lo que dice? Vemos una división entre personas carnales que van a la muerte y personas en el Espíritu que van a la vida. ¿Ven ahí el tema de la vida? ¿Del Espíritu de vida? El mundo se divide entre muerte y vida. Cuando vas a tu trabajo, cuando vas a la escuela, cuando vas a hacer compras, vives en un mundo dividido entre vida y muerte. Gente carnal y espiritual. Y eso sucedió cuando vino el Espíritu Santo. Dice el versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo describe aquí la gran división que el Espíritu ha causado en el mundo. Noten que Pablo no está dándonos ningún mandamiento aquí. Él simplemente está describiendo la realidad que el Espíritu Santo ha causado en este mundo. Ellos son carnales, nosotros espirituales. Por el otro lado, los cristianos han sido transformados. Aunque vivíamos en la muerte, ahora tenemos vida.
Pablo está diciendo lo que ya Jesús había dicho antes. Lucas 6, 44 y 45, Jesús menciona dos tipos de personas, que son dos tipos de árboles. Y dice, pues cada árbol por su fruto se conoce. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Esa descripción de dos tipos de personas significa no solamente que el mundo está dividido, pero que también hay dos destinos. Hay dos destinos. Pablo dice en versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando Pablo usa esta frase mente, esta palabra mente, la mente puesta en la carne, la mente puesta en el espíritu, se refiere a la mentalidad o cosmovisión, es decir, a la manera que percibimos y actuamos en la vida. Es nuestro modo de existencia. Entonces hay dos grupos. Uno que vive para la carne, su modo de existencia esencial, y otro que vive para el espíritu. Puedo ponerlo de esta manera. El mundo se divide en dos. Aquellos que se han unido al proyecto de vida que el Espíritu ha comenzado en este mundo. El Espíritu vino y comenzó un proyecto de vida. Empezó a traer vida. Hay un grupo de personas que están dentro de ese proyecto y son parte de ese proyecto de vida. Y hay otro tipo de personas que siguen aferrados a la vida antigua, carnal, de muerte, y que no son parte de ese proyecto ni quieren ser parte de ese proyecto de vida que el Espíritu ha traído en Cristo a este mundo. En otras palabras, no quieren ser parte del reino de Dios. Reino de Dios. Esa es la descripción que Pablo hace de la división del mundo en dos. Una división causada por la invasión del reino de Dios y el comienzo del reino de Dios en este mundo. Yo sé que todo esto es muy complejo, pero yo quiero que lo veas muy claramente tú y personalmente. Tú que me escuchas, piensa esto. Nuestra forma de pensar nos dice mucho de quiénes somos en realidad. ¿En qué te enfocas? ¿Qué te interesa? ¿Quién eres? ¿En qué grupo te encuentras? ¿Estás en Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido del Espíritu? ¿O estás en la carne, habiendo nacido de la carne, y deseas continuar en la carne y no unirte a lo que el Espíritu está haciendo? Si tú me preguntas, ¿cómo puedo yo unirme a lo que el Espíritu está haciendo en el mundo? ¿Cómo puedo yo unirme al reino de Dios? La Biblia dice, admite que estás perdido, que eres esclavo del pecado, y acude a Jesús como tu único Señor y Salvador, y serás salvo. Déjalo todo atrás y sigue a Jesús como su discípulo, y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y únete a la iglesia para caminar juntos, siguiendo a Jesús como parte de su reino. La pregunta es si vas a unirte o no vas a unirte. Porque el reino de Dios va a seguir avanzando. ¿Vas a quedarte fuera? La carne es la presencia de la muerte en el mundo y lleva hacia la muerte. Pero ahora nos ha invadido la vida del Espíritu, la vida de Dios, trayendo vida a su alrededor, la presencia del Espíritu de vida. Y ahora Pablo, entonces, al darnos el contexto, nos ha preparado
a los cristianos para darnos la noticia que tiene para nosotros hoy. Y ese es nuestro tercer punto. La noticia que tiene Pablo. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ustedes están en el Espíritu. Esa es la gran noticia que Pablo tiene para nosotros. Nosotros estamos en el Espíritu. Y hay dos cosas que quiere mencionar Pablo. Primero, ustedes tienen el poder del Espíritu de vida internamente. Mira lo que has recibido como cristiano. Mira esta gloriosa verdad en Cristo. Dios vive en ti. ¿Lo crees? Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados por su precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo eso afecta a nuestra vida práctica? Pues el espíritu de vida es, como dijo un comentarista, el antídoto contra la carne. ¿Entendiste eso? El espíritu de vida es el antídoto contra la carne. Es como si Pablo dijera que vivir en la carne es vivir infectado con el virus de la muerte. Y todos hemos nacido con esta enfermedad, con este virus de muerte, carnalidad. Desde Adán, toda la humanidad está afectada con el virus del pecado y de la muerte, pero el espíritu de vida irrumpe en nuestro mundo caído y llena de vida todo lo que toca. Él es el antídoto que necesitamos para curar nuestra enfermedad mortal. Pablo nos asegura que nosotros tenemos el Espíritu y por lo tanto ya no vivimos como muertos. La vida de Dios mismo ha sido introducida en nuestras almas y nos ha sanado y nos sigue sanando y lo va a cambiar todo. Ahora, a esa maravillosa noticia Pablo añade esta frase: si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. El Espíritu de Dios habita en ustedes. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Esta es una pregunta muy importante. ¿Son ustedes morada del Espíritu Santo o no? Hay muchas iglesias y muchos grupos que enseñan que hay cristianos con el Espíritu Santo y hay cristianos sin el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa con lo que está diciendo Pablo? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Qué es lo que yo debo pensar? ¿Soy yo entonces un cristiano que no he recibido el Espíritu Santo? Estos grupos enseñan que la manera de obtener el Espíritu Santo es teniendo esta experiencia de un segundo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. O a veces le llaman no el bautismo del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo. O a veces no la llenura del Espíritu Santo, pero es una segunda obra de gracia. O de alguna manera el haber recibido el Espíritu Santo con señales de lenguas o señales milagrosas. Y entonces podemos saber que somos cristianos que ahora son cristianos que tienen el Espíritu Santo.
Esto es una enseñanza muy peligrosa y que siempre va a llevar a muchos cristianos verdaderos, amados por Dios, a sentirse desechados por Dios porque ellos no hablan en lenguas. Porque parece que Dios no me quiere. Parece que Dios no se acerca a mí. Parece que Dios no hace lo que hace con las otras personas, conmigo, porque yo no soy amado. Y entonces estas verdades gloriosas en Cristo no son para todos, son para algunos, y yo estoy excluido de eso. Yo soy uno de los cristianos que no tiene el Espíritu. Y yo sé que a varios de ustedes, incluyéndome a mí, han pasado por experiencias en el pasado de desánimo que provinieron de estar en círculos en el que se enseñaba este tipo de falsa enseñanza. Pero yo quiero que tú veas en tu Biblia, no lo que yo diga, pero lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9 y 10. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No existe un verdadero cristiano sin el Espíritu Santo. Concluimos entonces que el Espíritu Santo vive en cada creyente, en cada cristiano, maduro o inmaduro, emocional o introvertido, joven o viejo. Esto quiere decir que Dios está contigo cada día y en cada momento, incluso ahora mismo. Y esa es una verdad gloriosa en Cristo. Las personas de la Trinidad es lo que se llama inseparables. No puedes tener al Hijo y no tener al Espíritu. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, hermanos, ustedes que están en Cristo han sido llenados, bautizados y sellados con el Espíritu de Dios. Pablo termina su pensamiento añadiendo una palabra de ánimo más. Porque aún el problema de nuestra carne de muerte va a ser solucionado por la obra del Espíritu Santo. Y esto lo voy a mencionar muy brevemente, pero eso es lo siguiente que dice Pablo en versículo 10. Ustedes tendrán el poder del Espíritu de vida físicamente. Entonces, dijimos que lo tenemos internamente, pero dice Pablo, lo tendremos físicamente. Va a afectar nuestro cuerpo. Versículo 10, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia, ¿verdad? Adentro. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Como les digo, si ustedes piensan en el Espíritu Santo como este poder de vida que produce vida y que va creciendo y va produciendo y multiplicando esa vida, cuando dices el Espíritu está dentro de ti, dice, eso va a afectar todo tu ser, incluyendo tu cuerpo. Y tu cuerpo mismo va a experimentar la vida del Espíritu Santo en la resurrección. Y por lo tanto, Pablo habla de cuerpos espirituales, que tendremos cuerpos espirituales en 1 Corintios 15. Yo quiero que piensen en esta metáfora. Es como si hubiéramos regresado al jardín del Edén
y Dios nos hubiera dado acceso al árbol de la vida. Cuando creemos en Cristo y el Espíritu viene a morar en nosotros, es como haber comido del fruto del árbol de la vida que provee vida eterna a todo el que come de él. Y tú y yo que estamos en Cristo tenemos vida mediante el Espíritu que hay en nosotros, que va a afectar incluso nuestros cuerpos. Así que con esas noticias, con esa esperanza de glorificación, vamos a proseguir al último punto, que es la tarea que tenemos por delante. Escuchamos la buena noticia que tenemos y ahora Pablo nos deja con una tarea. ¿Cuál es la tarea? Proseguir hacia la plenitud de vida, hacia la vida eterna, en el mismo camino del Espíritu en el que ya estamos caminando. Perseverar en el Espíritu, avanzar luchando contra la carne. Versículos 12 y 13 nos animan a la santidad. Dice, así que hermanos, somos deudores. No a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Quiero que veas tres cosas en este pasaje que te lleves. En esta tarea, Él nos apunta hacia la actitud que debemos tener ante la tarea, la actitud que debemos tener, las herramientas, y yo creo que pongan los tres en la pantalla, las herramientas que tenemos para llevar a cabo la tarea de perseverar en santidad, la actitud, las herramientas, y finalmente la estrategia que nos da Pablo para llevar a cabo la tarea de santificación, de matar el pecado por el Espíritu Santo. Entonces, veamos esa actitud. Pablo te dice lo siguiente: hermanos, somos deudores. Deudores de la gracia. Dice, no somos deudores de la carne. Somos deudores, no de la carne. Con esta frase, Pablo nos recuerda que ya hemos cortado con nuestra relación a la carne. Ya no vivimos en la carne ni para la carne, ni tenemos ningún compromiso para la carne. Es importante aclarar eso, porque nuestras vidas no deben darse a la carne y a las lujurias de la carne. Pero eso no quiere decir que debemos odiar nuestros cuerpos. Los cuerpos son parte de la creación buena de Dios. Pero la carne, donde habita el pecado, sigue tentándonos con sus lujurias. Y Pablo está diciendo, no debemos obedecerlas. Pero Pablo dice, somos deudores. Interesantemente, si tú tratas de ver en el texto, somos deudores de qué, nunca vas a encontrar la respuesta, porque Pablo no la puso. Pablo pone, hermanos, somos deudores. No a la carne, sino a qué, no lo pone. Pero ya que habla de la carne y el espíritu, probablemente está hablando de una actitud de gratitud increíble. Y yo les voy a hablar un poco de eso, porque esa es la actitud que debemos tener en la tarea. Somos deudores al espíritu y eso define nuestro sentir en la vida. Nuestra actitud es de un agradecimiento como deudores, pero no porque tenemos que pagarle a Dios nada, porque es un regalo. Jesús lo explica mucho mejor. Lucas capítulo 7, Jesús, versículo 43, Jesús habla con el apóstol Pedro y está enseñándole una lección importante. Jesús enseña a Pedro que aquel a quien se le perdona una deuda más grande, ama más que aquellos que no recibieron un perdón tan grande.
¿verdad? ¿Recuerdan eso? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando nosotros nos damos cuenta de la gracia que hemos recibido, nuestras vidas cambian. Nosotros no solo hemos recibido muchas bendiciones de Dios, nosotros hemos recibido todas las bendiciones que hay en Cristo. Todas. Hemos recibido tanto el Señor nos ha dado, tanto Dios te ha dado a ti en Cristo, gratis, por gracia, que ahora solo queremos vivir para honrarle al que nos dio todo. Somos deudores, no porque debemos pagar nada, sino porque hemos recibido todo gratuitamente. Y esa es nuestra actitud ante la vida de obediencia. Señor, yo quiero vivir para ti, honrarte, dártelo todo. ¿Y acaso ustedes no pueden quizá encontrar algún ejemplo en sus mentes, en su historia, en el que alguien ha hecho tanto por ustedes, ha sacrificado tanto por ustedes, se ha dado tanto por ustedes, que ustedes dicen, lo que pueda yo hacer para honrar a esta persona? Somos deudores. No porque esa persona tienes una deuda y tienes que pagarle, sino porque has recibido tanta gracia que ahora quieres amar y honrar a esa persona. Esa es la actitud. Segundo, las herramientas para llevar a cabo la tarea de la santificación. Pablo nos dice que es el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana está capacitada y fortalecida por el Espíritu Santo. Versículo 13 dice, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Notemos que Dios espera que estemos activos. Ustedes son los que hacen morir las obras de la carne. No es que nos sentamos y decimos, Dios, a ver, tú santifícame. Tú quítame todos los pecados. Dice, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ustedes hacen morir esas obras de la carne, entonces no, debemos estar activos. Hacer morir es activo. Segundo, tenemos este instrumento por el Espíritu. Por el Espíritu. Y vamos a hablar un poquito más de eso en la estrategia. No es a través de la fuerza de la carne que vencemos la carne, no, es a través del poder del Espíritu Santo. Y tercero, notemos que hay también una promesa para los cristianos. Aquellos que no viven según la carne, según el Espíritu, esos cristianos, la promesa es vida. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que vas a ganarte la salvación? No, porque ya estás en el Espíritu, ya eres salvo. Un comentarista dice, cuanto más se matan las obras del cuerpo, más se convierten nuestros cuerpos en el templo del Espíritu. Estos cuerpos que han de ser resucitados en gloria en la redención final. En otras palabras, la nueva vida en el Espíritu está creciendo dentro de nosotros y está tomando control de nuestros miembros. Y mientras más crecemos en santidad, más plenamente caminamos en la vida del Espíritu. Pero, ojo, al contrario, mientras más nos entregamos a nuestros pecados carnales y mientras más derrotas constantes dejamos que pasen, más frenamos el crecimiento en experimentar la plenitud de vida que tenemos al vivir en el Espíritu. Que tú seas de los cristianos que dicen, lo único que quiero es más de Dios en mí. Y por lo tanto, si eso es de verdad lo que quieres, vas a estar buscando vencer y matar todas las lujurias de la carne y crecer en santidad para tener más y más de Dios en mí. Y que aún en mis miembros pueda yo ser más y más, experimentar y disfrutar de la vida del Espíritu creciendo en mí. Experimentar esa vida de plenitud que es vivir y caminar y andar en el Espíritu más y más.
o lo que Pablo también le llama y Pedro, crecer en la gracia. Que anhelemos eso. Y si anhelamos eso y sabemos cuál es nuestra tarea y sabemos cuál debe ser nuestra actitud en la tarea y sabemos cuáles son los instrumentos que tenemos para hacer la tarea, entonces finalmente, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué pasos prácticos puedo tomar para crecer en santidad y matar mis pecados? Bueno, esta es la gran respuesta, ¿verdad? Este es lo más importante, la clave de cómo vencer tus pecados y crecer en santidad. ¿Estás listo para la respuesta? Es esta: arrepentimiento y fe. Y dicen, yo pensaba que iba a decir algún secreto misterioso que jamás había escuchado. Si fuera así, huye, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los falsos profetas, ¿verdad? Decirte todos estos secretos que nunca nadie ha sabido. No. La vida centrada en el Evangelio se conoce desde el día 1. Lo que pasa es que no la creemos y pensamos, debe haber algo más. Lo que sí te puedo decir es que podemos profundizar más en qué significa vivir en arrepentimiento y profundizar más y más y más en qué significa fe y vivir creciendo en fe. Arrepentimiento y fe. Esa es la espada de doble filo con la que acabamos con las obras de la carne por el poder del Espíritu. Es una sola espada. No son cosas separadas. El arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda, en la que al abrazar a Jesús, soltamos lo que abrazábamos antes, el pecado. Eso es arrepentimiento, soltar y abrazar a Jesús. Es lo mismo. Entonces, esta es la clave. Persevera en una vida de arrepentimiento y fe que es cada vez más verdadera y poderosa. O sea, tú y yo debemos anhelar crecer en nuestro arrepentimiento y fe. ¿Sabías eso? No es como que, sí, yo hice eso, ya, ¿qué más hago? No. Es que tú debes crecer cada vez más, cada día más, cada año más. Ahora tengo crecer en un arrepentimiento más genuino, en una fe más genuina, más verdadera, más poderosa. Para ponerlo de otra manera, en el poder del Espíritu decimos no a la carne y sí a la gracia de Dios en Cristo. Eso es arrepentimiento y fe. ¿Ok? Y ese es el resumen. Esa es la estrategia. Cuando venga la tentación, esto es lo que debes pensar. Esa es la estrategia que nos da para la tarea. A ti que no tienes condenación, que tienes al Espíritu en ti, eso es lo que Dios te dice. En la tentación decimos no a la carne y sí a la gracia de Dios en Cristo. Primero, ¿cómo funciona el crecimiento en arrepentimiento bíblico? Y después vamos a ver cómo funciona el decirle sí a crecer en la fe. El arrepentimiento, quizá nunca habías escuchado esto porque siempre pensamos que arrepentirse es sentirse mal. Entonces dice, no tiene sentido que el pastor me está diciendo que lo que debo es crecer en arrepentimiento. ¿Crecer en sentirme mal todo el tiempo y es triste? No. El arrepentimiento bíblico es un abandono decisivo del pecado para abrazar a Cristo. ¿Entendimos eso? Es un abandono decisivo del pecado para abrazar a Cristo. Ese es el arrepentimiento. Por eso, crecer en arrepentimiento es crecer en abandonar el pecado, rechazarlo y cortar con él. Lo abandonamos principalmente de dos formas, y si tú estás tomando notas, es importante tomar estas notas. Lo abandonamos principalmente de dos formas: reprimiendo el pecado y matándolo de hambre. ¿Qué quiere decir eso? Diciéndole no al pecado, no a los deseos de la carne, no a la tentación,
y no satisfaciendo sus deseos. Y mientras más crecemos en decirle no a la tentación cuando viene y en no satisfacer sus deseos, más estamos creciendo en arrepentimiento, es decir, en hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Le decimos no al pecado y perseveramos en decirle no. Eso es lo que quiere decir. Esto se hace en constante dependencia del Espíritu, en constante oración, en constante lectura de la Biblia. Eso es el arrepentimiento, el decir no. Decir sí, crecer en fe. ¿Cómo funciona? Nuevamente, quizá nunca habías escuchado esto porque muchas veces se enseña que la fe es convencernos a nosotros mismos de que algo que queremos que pase, eso sí va a pasar. Y eso es fe. Pero no. Fe es abrazar a Cristo con confianza, creer en sus promesas, depender humildemente de su gracia. Cuando le hemos dicho no a satisfacer los deseos de la carne, en ese instante acudimos al Espíritu Santo. Yo quiero que tú, por favor, yo sé que es tarde, yo sé que estamos cansados, pero de verdad esto puede cambiar tu vida. De verdad esto puede cambiar la forma en que tú sales de un pecado que está atrapándote. Cuando le hemos dicho no a satisfacer los deseos de la carne, en ese instante acudimos al Espíritu Santo para que refresque en nuestra mente y corazón nuestro deleite en Jesús. Eso es fe. Esa es la obra principal del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo. El Espíritu aplica la sangre de Cristo a nuestras vidas y la hace tan presente, tan fresca, tan poderosa contra nuestros pecados, como si estuviéramos ahí parados hace 2000 años frente a la cruz de Cristo que está muriendo. El Espíritu fortalece nuestra fe al iluminar la Biblia, las Sagradas Escrituras, para que veamos las gloriosas bendiciones que tenemos en Cristo. Eso es crecer en fe. Arrepentimiento y fe. Por eso, hermano, hermana, si tú no lees y meditas en la Biblia cada día, estás cerrando la puerta a la obra del Espíritu Santo en tu vida, que está buscando traer luz a que veas claramente, nuevamente, de manera más poderosa otra vez a Cristo en las Escrituras. El Espíritu fortalece nuestra fe al iluminar la palabra de Dios y a llevarnos a deleitarnos en Jesús. Nuestra vida espiritual debe refrescarse y fortalecerse cada día mediante la oración, la lectura de la palabra y, ojo, la aplicación del Evangelio a nuestro diario vivir. Eso es crecer en fe. Eso es correr la carrera de la fe. Ese tipo de vida es lo que la Biblia le llama fe. Y Pablo le llama hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, imagina que el Evangelio es una piscina, una bañera, donde vas y te bañas en las aguas de la gracia de Dios cada día en Cristo y te purificas y te limpias y te refrescas y limpias tu conciencia en las aguas de la gracia del Evangelio y recibes tu perdón y recuerdas tu herencia que tienes en Cristo y el amor que tiene Dios por ti en Jesús. Y cada vez que haces eso, con la Biblia en la mano, con oraciones en tus labios, saldrás con una sonrisa llena de reverencia y sobriedad. Como cuando uno está impactado y decir, no puedo creer que Dios me ha dado tanto en Cristo, a mí que soy pecador, a mí que soy indigno. Tanto me has dado, Señor, en Cristo. Es un gozo reverente
grave, sobrio. Por lo tanto, salimos sintiendo que somos deudores. Queremos honrarle. Esa es la manera de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, que aplica el Evangelio a nuestras vidas diariamente mientras perseveramos en obediencia. Voy a contar una historia personal, cómo el Espíritu trabaja en nuestra santificación. Hace 2 días estaba orando, estaba sintiéndome desanimado, pidiendo al Señor que me ayudara a entender este texto, a preparar estos sermones. Me sentía indigno, débil, derrotado. Cada semana es una lucha. Mi tentación es sentirme rechazado por Dios, desanimarme, rendirme, tirar la toalla, dejar de afanarme tanto en desear ver la gloria de Dios en el texto bíblico para poder predicarla. Esa es la tentación. Sin embargo, yo estoy comprometido a perseverar. Después de todo, esa es la vida cristiana, perseverar. Y sé que la carne y el pecado no puede dominar mi estilo de vida. Dios lo ha prometido. Más aún en ese momento, el Espíritu Santo trajo a mi memoria el texto que se ha predicado la semana pasada. No hay condenación. Que dice Dios, yo me deleito en ti. Y en ese momento pude abrir mi Biblia y acudir a Isaías 61 y 62. Y yo quiero compartir contigo lo que yo pude leer. Dice, qué buenas noticias. Mira lo que dice Dios de ti y de mí. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas, serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de Dios. Como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Esas buenas noticias suavizan nuestro corazón, nos hacen bañarnos en la gracia de Dios en el Evangelio, nos hacen sentir nuevamente la gracia infinita de Dios a nuestro favor. Y tenemos confianza, somos amados por el Señor y perseveramos. Eso es arrepentimiento y fe. Eso es crecer en santidad cada día. Acudir al Espíritu para refrescar nuestra vista de Cristo. Así que ten confianza. Ten confianza porque tienes al Espíritu de Dios habitando en ti. Dios te ha dado su Espíritu. Dios te ha dado su vida. Dios te ha dado su presencia contigo. Y yo quiero que recuerdes en ser como el rey David, como el pequeño pastorcito David enfrentando a Goliat. Porque él fue a esa batalla a llevarle almuerzo a sus hermanos. Y vio a un ejército de israelitas del pueblo de Dios atemorizados por un gigante, Goliat. Ellos tenían la misma promesa de Dios que tenía David. De que Dios iba a estar con su pueblo peleando sus batallas. De que Dios estaba con ellos y eran su pueblo favorecido. Pero todos esos soldados estaban sin confianza, débiles, atemorizados. Y llegó David, no un hombre especial, sino un israelita más, con las promesas de Israel sobre él, pero con confianza en lo que tenía en Dios.
¿Y cómo llegó David? Sabiendo, Dios está conmigo. Y el pequeño niño venció a un gigantón con armaduras y con toda clase de espadas. Murió, le cortó la cabeza, agarró la cabeza en sus manos y celebraba la victoria. Y yo te quiero decir algo. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la confianza de que Dios encarnado vino a dar su vida por nosotros, que Dios está con nosotros, que Él puso su espíritu con nosotros, no podemos vivir con confianza de que Dios está conmigo? Eso es todo el ánimo que les quiero dar, hermanos, el día de hoy. Esa es la gloriosa verdad número 2 que tenemos en Cristo Jesús. Dios está contigo. La pregunta es, ¿lo crees? Puedes crecer en fe. Puedes estar seguro, Dios está conmigo, Él me ha dado sus promesas. Yo voy a enfrentar mis pecados y mis problemas con el Señor. Serás como David. Si los cristianos creyéramos lo que se nos ha dado en Cristo, si de verdad confiáramos en las gloriosas verdades que tenemos en Cristo, ¿cuánto cambiaría nuestra manera de vivir? La carne nos dice, eres débil. Tienes que temer, tener temor, tener miedo como los israelitas. Dios nos dice, eres débil, pero no temas, porque yo estoy contigo. Eres débil, pero mi espíritu está en ti y contigo. Eres débil, pero mi gracia es suficiente y mi poder se perfecciona en la debilidad. Iglesia, la vida de santidad comienza como una lucha por ver lo que ya tenemos en Cristo y recobrar esa confianza para luchar cada día contra nuestros pecados y para vivir para Dios. Vamos a orar. Señor, te pido que recobres en nosotros una confianza en las bendiciones que tenemos en Cristo, Señor. Por favor, ayúdanos a ver la gracia que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.